Bueno, continuamos. Tenemos con nosotros a Amparo Belmonte. Amparo es responsable de la Oficina Técnica de Gestión de Entregas y Control de Calidad del Software en el Servicio de Coordinación de Proyectos TIC y de Calidad de la DGTIC, de la Generalitat Valenciana. Ha venido a contarnos con qué herramientas y metodologías están tratando de resolver los problemas relacionados con la gestión de entregas y calidad del software en el marco de los proyectos de la DGTIC. Cuando quieras. Gracias. El de la introducción pues la voy a pasar así más rápidamente. La habíamos dividido en unos antecedentes, cómo se formó la DGTIC, la metodología GV-Logos y lo que es la gestión de las entregas. Esta parte es la que iba a contar él, de antecedentes, bueno, lo ha contado también el director general. Cuando se creó la Generalitat Valenciana, cada consellería tenía su propio servicio de informática y en cada servicio de informática pues habían departamentos de aplicaciones, sistemas, comunicaciones y puestos del puesto de trabajo. Se crea la DGTIC en el 2011 como un nuevo modelo de gestión donde se centralizan todas las competencias excepto para sanidad. ¿Vale? Hay un nuevo modelo organizacional, ya no es por ámbitos de negocio, sino por servicios. Aquí os hemos puesto una serie de datos de volumetrías, datos de mayo de 2015, para que os hagáis una idea, pues tenemos unos 135.000 puestos de trabajo entre los puestos del Consell y lo que es la educación, los colegios y los institutos. Estamos llevando unas 1.400 aplicaciones informáticas, 541 servicios electrónicos, unos 18 ámbitos de infraestructuras y atendemos unas 170.000 incidencias anualmente. Sobre incidencias de seguridad que las atiende desde el CSIC, unas 1.121 incidencias anualmente. Cuando se crea la DGTIC, al unirnos todos, pues uno dentro del marco estratégico era crear una metodología a seguir por todos. Y fue cuando surgió la metodología GV-Logos, ¿vale? Esta es mi parte, ¿vale? La anterior era la que iba a contaros un poquito más en detalle Juan. ¿Qué es la metodología GV-Logos? Pues es una metodología desarrollada en la DGTIC donde bueno, pues nos va a guiar en la gestión y en el desarrollo de proyectos, de servicios, de incidencias y de cambios software. La metodología nos va a decir qué actividades realizar, qué herramientas utilizar y qué plantillas para llevar a cabo. Está dividido en varios subsistemas. Lo podéis ver aquí. Tenemos un gran subsistema que es la gestión de la demanda, donde empieza todo. Cuando alguien nos pide algo, bueno, pues se analiza, se estudia, se desarrolla y luego se tiene que entregar. Que es la parte de aquí, que seguiríamos este proceso, GV-Logos, GEDES, gestión de entregas y despliegues. En la parte de abajo tenéis GV-Logos Plan, que es la planificación de todas las tareas que tenemos que llevar a cabo. Y a ambos lados tenemos unos puntos de control. GV-Logos QA y GV-Logos SEC de seguridad. Perdón. Estos puntos de control abarcan todo el ciclo de vida, desde el principio hasta el final. ¿Vale? Y una vez ya os he dado, digamos, una pincelada de lo que es la metodología GV-Logos, ya os puedo situar dónde está el proceso de gestión de entregas. ¿Vale? El GV-Logos GEDES es el proceso que seguimos en la gestión de entregas y la calidad del software en la DGTIC. Lo he dividido, os voy a contar pues, lo que es el proceso, las herramientas que nos dan el soporte al proceso y lo que es la certificación de las entregas. Pero antes de empezar esto, pues quería contaros un poco cómo fueron los comienzos, cuando se creó la DGTIC, qué es lo que tuvimos que hacer. Pues tuvimos que hacer una serie, pues hablar con todos los equipos, nos recorrimos todas las consellerías, los ámbitos y estuvimos hablando con todos los compañeros. Recogimos toda la información, cómo trabajaban y cuando ya teníamos toda la información recogida, pues nos sentamos y analizamos y nos marcamos una serie de objetivos. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando visitamos a nuestros compañeros? Pues que había multitud de métodos de trabajo. No había un método en cada consellería, no, sino que en cada consellería, cada equipo de trabajo, pues tenía su propio método a seguir. Pues la gente que desarrollaba en Java, trabajaba de una forma, los defaults en otra.
Además, nos encontramos que el código fuente pues, no había ningún estándar de dónde ubicarlos. Y la documentación de las aplicaciones ni los scripts de base de datos no estaban juntos con los fuentes, sino que estaban dispersos. Cada uno se había buscado la vida. Pues estaban igual en algún servidor, en una carpeta de red, en un portal de documentación. Sobre el sistema de control de versiones, pues nos encontramos con que habían equipos que no versionaban los fuentes, otros que versionaban, pero fijaros, cada uno pues usaba pues unos su versión, otros PVCS, otros CVS, ¿vale? Habían distintos controles de versiones. Además, el número de entornos, pues nos encontramos consellerías pequeñas que tenían solo 2 entornos, desarrollo y producción, y otras consellerías más grandes que tenían hasta 4 entornos, desarrollo, preproducción, testing y producción. Y sobre todo nos encontramos una falta de información en estas dos grandes. Cómo construir el empaquetado, el layer, el WAR. La empresa, el proveedor, pues teníamos los fuentes, les pedíamos las cosas, lo desarrollaban y nos daban el layer para desplegarlo en producción, pero no teníamos esa trazabilidad. Teníamos que confiar en la buena fe de la empresa para asegurarnos que el empaquetado que nos estaban dando provenía del fuente que teníamos, ¿vale? Era la falta de trazabilidad. Luego, si alguien se quería incorporar al equipo de desarrollo, ¿qué necesitaba tener en su equipo? ¿Qué versión de Eclipse, qué SDK, qué plugins? ¿Vale? Teníamos un caso de una compañera que tenía que hacer algo que era súper sencillo y no hubo manera, porque no sabía que tenía que instalarse en el PC. ¿Vale? En definitiva, lo que nos encontramos es que la entrega era una caja negra. Con todo esto, pues nos marcamos una serie de objetivos. Ay, esta no era. ¿Cómo? Que hemos abierto otra. Bueno, no pasa nada. ¿Qué se nos ha pasado? ¿Una? Sí. ¿De largo? No pasa nada. Es que esta la tenía preparada para que fueran apareciendo poco a poco. Se ve que hemos cogido otra. Bueno, no pasa nada. Los objetivos que nos propusimos fue pues, mantener un único servidor y como control de versiones seleccionamos su versión. Otro objetivo que nos marcamos fue estandarizar la estructura de las carpetas y una serie de documentos, independientemente de la tecnología de nuestras aplicaciones, si fuera Forms, Java, PHP, queríamos que todos tuvieran una serie de documentos y las carpetas iniciales fueran las mismas. Luego ya dentro en fuentes ya cada uno tendría sus carpetas. Todas las aplicaciones tendrían que tener su repositorio y en el repositorio queríamos juntar... se me ha ido. Tener los fuentes, los scripts de base de datos y la documentación. Luego definimos también un procedimiento de versionado común. Estamos también con el análisis estático del código fuente y con testeo. Y el tema de los despliegues, el asegurarnos la trazabilidad de los fuentes con el ejecutable, pues también lo hemos conseguido. Tenemos unos servidores que se han instalado nuevos en la ciudad administrativa, servidores NICA. Toda aplicación que se instala ahí, estamos haciendo los despliegues automáticos. Cogemos los fuentes de su versión, los empaquetamos, compilamos según la tecnología y los desplegamos, ¿vale? Entonces, todos estos objetivos más o menos los tenemos cumplidos. En definitiva, ¿qué queríamos? Pues que la DGTIC tuviera acceso a las herramientas de trabajo, que tuviera acceso a los fuentes, que nuestro catálogo de aplicaciones con su historial de versiones estuviera actualizado. Queríamos exigir unas pruebas de calidad y, en definitiva, pues tener una estabilidad en todos los entornos, ¿vale? Y la entrega ya no es una caja negra. Y para todas estas tareas, ¿quién va a velar por ellas? Pues velará la Oficina de Gestión de Entregas y Control de Calidad, ¿vale? Con todos estos, pues, ¿qué beneficios estamos obteniendo? Pues todas las partes implicadas tenemos una serie de beneficios. El equipo de desarrollo, pues le hemos definido un método de trabajo común. Estamos unificando para cada aplicación donde están los fuentes, la documentación y los scripts de base de datos, con lo cual si una persona está trabajando en un proyecto, cuando lo cambien de proyecto, la fase de adaptación va a ser más rápida, porque sabrá dónde buscar las cosas. Detección temprana de errores. Al hacer el análisis estático, detectaremos los errores cuanto antes y podremos arreglarlos. Para el equipo de sistemas, pues al tener toda la información en el repositorio, el equipo de sistemas también tiene acceso al repositorio y podrá encontrar los documentos de configuración de entorno. Además, pues la trazabilidad, automatización y trazabilidad de los despliegues. Y a las empresas, pues cuando una empresa va a trabajar con nosotros, ya le estamos definiendo un marco de trabajo. Les decimos,
estas son nuestras herramientas, trabajamos así. Trato igualitario, porque a todas las empresas les vamos a exigir las mismas pruebas de calidad, con lo cual, trato igualitario. En definitiva, pues transparencia, reutilización de código. Vale, y con esto, en estos antecedentes que os he contado, pues ya os puedo contar en qué consiste el proyecto GV Logos. Pues hemos definido una política, unos procesos que vamos a seguir en cada entrega. En ella pues hemos especificado unas actividades a realizar, las personas que lo van a realizar y con qué herramientas vamos a contar. Y por último es el proceso de certificación. ¿Vale? Vamos a ver proceso, herramientas y certificación. Cuando nos pusimos a definir el proceso, pues tuvimos que primero pensar en definir una serie de conceptos, utilizar un vocabulario común para que todos entendiéramos lo mismo. Entonces definimos lo que son los roles, el responsable funcional, usuario experto, del equipo de desarrollo. Dentro del equipo pues estará el gestor del proyecto, el gestor de las entregas, que es el encargado de realizar las entregas, la oficina y el equipo de sistemas. Como entornos, pues con el equipo de sistemas definimos 3 entornos: desarrollo, pre y pro. Versionado, pues aunque esto sea muy obvio, pues había que dejarlo escrito. Nombre de la aplicación, 2 dígitos para la versión mayor para grandes cambios, 2 para la versión menor, cambios menores, y 2 para parches. Queremos tener versionados los errores que se nos producen en producción. Hemos definido también una serie de tipos de prueba, un plan de reversión. Cada vez que haya una entrega, nos tienen que decir cuál será el plan de reversión si algo funciona mal. Pues desde despliegarme la versión anterior o recuperarme toda la base de datos si ha habido actuación en base de datos. Unidades de entrega, pues cuando estemos trabajando en desarrollo, ¿qué vamos a pedir? Pues que esa aplicación esté dada de alta en nuestro catálogo, que el repositorio esté actualizado, que estén los documentos de configuración de entorno cumplimentado, tener las instrucciones de compilación. Y para preproducción, ¿qué vamos a exigir? Resultado de las pruebas unitarias en el caso de que las hubiera, un análisis estático, plan de pruebas, plan de general de reversión, etc. ¿Vale? Y con todos estos conceptos definimos lo que era el BPM en el proceso de la gestión de entregas. Bueno, aquí no creo que lo veáis. En cada fila están los roles, ¿vale? Aquí están los roles: el usuario experto, el gestor de entregas, oficina de calidad y sistemas. Primero de todo, pues cuando se empieza una nueva aplicación, preparar los entornos. Pues prepararemos la base de datos, servidor de aplicaciones, su versión y el resto de herramientas de calidad. Cuando está todo preparado, ya el equipo de desarrollo ya comienza las tareas de desarrollo. Acaba el desarrollo, crea una línea base. Cuando crea la línea base, promociona preproducción. Una vez promociona preproducción es cuando se lanzará el análisis estático y las pruebas unitarias. Si todo va bien, se despliega en preproducción. Una vez desplegado en preproducción, se realizarán las pruebas de aceptación, las pruebas funcionales, y si nuestra aplicación lo requiere, pues lanzaríamos unas pruebas de garantía o de rendimiento. Cuando ya está todo esto, la oficina validará y aceptará la entrega. Si la valida y la acepta, despliega en producción. Si no, vuelta para atrás, plan de reversión. Vale, pues os voy a... ¿Cuál es el conjunto de herramientas que nos van a... Wow. El conjunto de herramientas que nos van a dar soporte a todo este proceso, siempre pensando en software libre, son estas: Subversion para control de versiones, Nexus para el catálogo de dependencias, para empaquetado y construcción de Java, Maven, para la automatización de tareas Jenkins y para el análisis estático, Sonar. Todas estas herramientas las hemos instalado y las hemos parametrizado. En Subversion, pues hemos estandarizado la estructura de directorios, hemos normalizado una serie de documentos, la toma de requisitos, TOMREC, Confie para la configuración del entorno, Badesa, validación del desarrollo y plan de pruebas. ¿Vale? Y hemos creado una serie de propiedades. A fecha de la semana pasada tenemos 850 repositorios creados, todos en el marco de GV Logos, la misma estructura y con los documentos ubicados donde toca.
Aquí tenéis un trocito de cuando creamos un repositorio, lo creamos siempre con estas carpetas iniciales. Trunk, tag y branch, dentro del trunk documentación, fuentes y base de datos, etc. Voy a ir un poquito a prisa que ya me han llamado. Propiedades. Vale, cuando creamos el repositorio, aparte de crear esa estructura y ubicar los documentos donde tienen que estar, creamos una serie de propiedades. Estas son muy interesantes, el backtrack, que nos da la trazabilidad con Jira. Es decir, cuando alguien nos pide algo, se graba en Jira. Tenemos un asunto en Jira, lo analizas y ¿qué significa? Pues que tienes que crear un documento, que tienes que modificar esta clase, que tienes que crear un listado, ¿vale? Cuando estás en el repositorio, acabas esto, lo subes al repositorio, pondrás escribirás qué es lo que has hecho y tienes que indicar el número de asunto Jira que estás resolviendo. Lo subes al repositorio y de esa manera ya tenemos la trazabilidad entre Jira y su versión. Vale, aquí en el Nexus hemos creado una serie de repositorios para nuestras dependencias externas y para nuestras distribuciones internas de nuestros frameworks Mastin, GeoVHydra, GeoVNX. Toda la automatización de las tareas la hacemos con Jenkins. Jenkins es el que nos va a asegurar la trazabilidad entre el fuente en su versión y lo que estamos desplegando en los entornos. Por eso tenemos un job por aplicación y por entorno. ¿Y con qué vamos a analizar? El análisis estático lo estamos haciendo con Sonar, que nos va a analizar todas las piezas de nuestro software. Código fuente, la base de datos, la complejidad, librerías, arquitecturas, etc. Sonar se basa en se basa en estándares. La ISO 25000, el modelo Squale, ¿vale? Nos va a analizar todas las propiedades de nuestro software, no solo la funcionalidad. El rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad. Si queremos mejorar las vulnerabilidades de rendimiento, queremos mejorar el rendimiento de nuestra aplicación, iremos a ver las vulnerabilidades que Sonar nos detecta para el rendimiento. Si queremos seguridad, pues abordaremos las vulnerabilidades que Sonar nos detecta. Además de estas métricas, pues ¿qué nos saca? Pues las líneas de código que tenemos, los duplicados, la documentación, los comentarios que tenemos en la aplicación, la complejidad, los if then else que tenemos en nuestro código. Si tenemos muchos anidados, la complejidad es mayor, con lo cual la mantenibilidad de nuestro software va a ser peor. El éxito de los test unitarios. Vale, y toda esta información que tiene Sonar, ¿cómo nos la muestra? Pues tenemos dos puntos de vista. Uno que para dirección, a través de cuadros de mando, ¿vale? Tenemos una serie de cuadros de mando muy interesantes. La máquina del tiempo, donde nos indica la calidad de las distintas entregas, cómo mejora, si mejora la calidad o empeora la calidad, ¿vale? Nos hace una comparativa. Luego tenemos este plugin desarrollado por Extentia, que es un plugin muy interesante, a mí me gusta mucho porque nos muestra nuestro software, nuestra aplicación como una ciudad. Cada cajita es una clase Java, por ejemplo, un fichero, y lo podemos parametrizar de tal manera que la altura, por ejemplo, lo hemos parametrizado con el número de líneas y el color con la complejidad. De un simple vistazo, ¿qué veis? Pues aquí veis un edificio, ¿no? Muy alto y muy rojo. Pues tenemos aquí un fichero que es con muchas líneas de código y es muy complejo, con lo cual si tenemos que hacer un desarrollo y nos toca modificar esto, va a ser muy complicado. Tú ves esto y dices, pues voy a intentar solucionar lo que puedo hacer. Pues igual lo puedo dividir en dos y mejorar la mantenibilidad. Y luego el otro punto de vista, esto me lo voy a pasar, disculparme. Wow, un minuto. Vale. Os he dicho que hay una visión para dirección donde ves, digamos, la salud de todas tus aplicaciones, y luego ya para el técnico, que es el que tiene que modificar el desarrollo, pues ya directamente te indica, tú vas navegando y te indica la línea de código donde tienes que modificarlo, donde ha encontrado una vulnerabilidad. Vale, la semana pasada teníamos ya 198 proyectos analizados, 10 millones de líneas de código, y aquí tenemos las evidencias que nos ha detectado. Tantas bloqueantes, críticas, aunque hayan 4 millones de evidencias, no todas tienen la misma importancia, ¿vale? Están clasificadas. Bloqueantes son las que no tienen que haber, hasta info. Y aquí tenéis un dibujo con toda la arquitectura de las herramientas. La parte de arriba es la gestión de la demanda, un portal donde acceden nuestros usuarios, que alimenta a Jira, donde
donde los usuarios son nuestros técnicos. Y la parte de abajo, la del medio, es la de nuestras herramientas de calidad, la gestión del servidor de entregas. Como veis, Jenkins está al medio, que es el maestro de orquestas. Jenkins te cogerá los fuentes en su versión, los analiza con Sonar, coge las dependencias de Nexus, construye Sysmabel y despliega los servidores. Y por último, la certificación. ¿Quién va a certificar las aplicaciones? La oficina de entregas, ¿vale? Pero antes de ponernos a certificar, hay que hacer una serie de tareas previas. El dibujito de poner ahí en construcción es por eso, porque estamos con estas tareas previas. Primero hay que parametrizar las herramientas, crear unos perfiles propios por lenguaje, crear unos umbrales, unas alertas, definir unos cuadros de mando que nos digan dónde están las cosas. Bueno, hemos seleccionado una batería de proyectos clave, son estos 198 que hemos analizado, y estamos formando a los compañeros, formando a la gente y concienciando, sobre todo concienciar. Estos son los perfiles que hemos creado, GDs de GTIC, unos umbrales. Aquí tenéis una aplicación analizada, control de visitas, que tiene 3.000 líneas de código. La calificación es cuál le da una A y no tiene bloqueantes. Esta está guay. Y dentro del proceso, ¿dónde están nuestros puntos de control? Aquí. Análisis estático, pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de garantía, y al final la oficina, ¿qué va a hacer? Va a cumplimentar un documento que le llamamos VADESA, validación del desarrollo, que al final es un cuestionario. ¿Qué revisamos? El repositorio, que esté actualizado, que la estructura siga, que esté bien como nosotros habíamos creado al principio, que los documentos se llamen como se tienen que llamar. En CATI, pues que esté dada de alta la aplicación, las pruebas de software, el resultado de las pruebas, el análisis estático, que no hayan bloqueantes y que el modelo SQL sea A o B. Y sobre el desarrollo, pues miraremos ficheros de configuración, el POM, el PHP, etc. Os he puesto unos ejemplos. Con todo esto, si la aplicación pasa, la oficina certifica la entrega. Y ya para finalizar, con una frase de John Ruskin, la calidad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Me ha costado... comprimir. Sí, no es que no podía quitar nada. Yo te agradezco enormemente el esfuerzo, sé que es complicado. Además, es que yo tenía menos tiempo que todos, enemigo, 20 minutos. Nosotros no somos el enemigo, nosotros intentamos ayudaros en lo posible, pero claro, la jornada va comprimida. Sí, lo entiendo. Realmente me ha parecido un encaje de puzzle impresionante y estáis haciendo una labor muy interesante. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre este asunto? Hola, buenos días. Sí, yo tengo dos dudas. Al principio has comentado que la Consellería de Sanidad no está incluida en todo este sistema. Quería preguntarte el por qué. Y luego, una pregunta que también quería hacer es respecto al resto de administraciones, a la Administración del Estado, Comunidad Europea, otras comunidades autónomas, ¿qué habéis hecho para asegurar también la comunicación entre ellas para que se puedan consultar entre unas y otras? Muchas gracias. Pues sobre que la DGTIC no esté incluida la Consejería de Sanidad, lo ha contado antes el director, ¿no? Que es, en esta nueva legislatura es cuando sí que dentro de los objetivos es trabajar todos juntos, ¿no? Como incorporarla. Creo que... sí, es que hemos ido poco a poco, ¿no? Y luego con otras administraciones, pues no te puedo decir, nosotros no... ¿Vosotros podéis contestarle? Es que eso ya un poco... Aquí están mis compañeros, están los jefes. O sea, el planteamiento que ya ha expuesto es un planteamiento de gestión interna, de cómo se organizan y de cómo se han organizado internamente. Entonces, con otras administraciones, pues no, yo no te puedo contestar. No tenemos hoy más representantes, creo que de GETI. Pero probablemente en el café te puedan echar una mano, los puedas asaltar, ¿eh? Tenemos una nutrida representación y alguno seguro que te da una respuesta. ¿Alguna pregunta? Y yo, para terminar y darle una pincelada, sabiendo que gran parte de los problemas de implantación de este tipo de proyectos en las administraciones, pues muchas veces residen en las personas. ¿Cómo habéis gestionado o cómo han
¿Cómo se han tomado los propios técnicos que tenían sus hábitos y sus costumbres este proceso de cambio interno? Pues al principio costó, porque pues los cambios siempre cuestan un poco, pero tuvimos de todo, de gente que le costaba, tenía su forma de trabajar y no quería, le costó el cambio, y otra gente que venía y decía, ya era hora que tuviéramos algo así, entonces eso te daba satisfacción. Pero ahora, a fecha de ahora, todo el mundo trabaja así, está todo ya interiorizado, entonces ya no se entiende que una aplicación no tenga un repositorio, que no exista el documento confía y que no esté aquí, ¿sabes? Ya está todo el mundo ya lo ha interiorizado y todos trabajamos así, está aceptado. Pues entonces habéis conseguido mucho, ¿eh? Sí. Bueno, despidamos a Amparo para seguir con la jornada. Gracias.